Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por tener sus cámaras encendidas para poder, pues, tener un intercambio de mejor calidad. Bueno, queremos agradecerles que continúen con nosotros en estas actividades correspondientes a la cuarta Semana Nacional de Ciencias Sociales, que en esta ocasión, pues, está dedicada a la memoria de nuestro querido colega el doctor Eligio Mesa Padilla. Bien, para este momento tengo el especial gusto de recibir entre nosotros al doctor Jaime Sebastián Osorio Urbina, a quien le damos la más calurosa bienvenida. Es la segunda ocasión en que tenemos el honor y la fortuna de contar con su presencia. La primera ocasión fue en el año 2016 para las sextas jornadas de Ciencia y Sociedad, gracias ahí a la gestión del doctor Jairo López, ahí y ahora también. Gracias, doctor Jairo. Y bueno, como es de su conocimiento, el doctor Jaime Osorio es una figura destacada de la teoría de la dependencia y actualmente entre los más activos e innovadores. Entre sus preocupaciones se encuentran el entendimiento del patrón de la reproducción del capital y las transformaciones del Estado contemporáneo. Estos temas se reflejan en sus publicaciones, como son los artículos recientes denominados El estado de contrainseguridad con coro electoral en América Latina, el cual fue publicado en portugués, y Cuestiones epistemológicas en el análisis de la dependencia y del capitalismo dependiente. Al igual que en los libros, el Estado en el centro de la mundialización, la sociedad civil y el asunto del poder. Y Estado, reproducción y lucha de clases, la unidad económico-político del capital. Solo por mencionar algunos ejemplos de su vasta aportación. Siendo sociólogo crítico por la Universidad de Chile, le tocó vivir el exilio, al igual que a su esposa, por la dictadura militar de Pinochet, régimen que no logró afortunadamente apagar sus voces y sus ejercicios intelectuales. Es doctor en sociología por el Colegio de México. Sus méritos lo han llevado a ser reconocido como profesor emérito por parte de su institución de adscripción, la Universidad Autónoma Metropolitana, y conseguir el nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, además de ser integrante de varios comités editoriales, entre los que se encuentra la revista Argumentos y pertenece también al Consejo Asesor de Cuadernos de Economía Crítica. El reconocimiento es también por parte de sus alumnos, que se refieren a él como un profesor de gran calidad humana y de mucha claridad en sus exposiciones. Cito brevemente una opinión de un estudiante, dice, textual, un profesor que está muy bien preparado, se preocupa por el conocimiento de sus alumnos, además da buena retroalimentación. Otro agrega, excelente profesor, el mejor de toda la licenciatura en sociología, bastante claro, te hace analizar el contexto social. Sin duda, mi admiración y respeto. Y bueno, sabedores de su apretada agenda, quedamos muy agradecidos por haber aceptado, doctor, esta invitación, y sin más preámbulo le cedemos la palabra al doctor Osorio, que en esta ocasión disertará sobre la economía política de las tendencias rupturistas en América Latina. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Muy, muy generosa toda la presentación. Para mí es un gusto estar en un evento de esta naturaleza y, bueno, es lo que como profesor me agrada, poder participar, poder estar en contacto con otros profesores y estudiantes
digamos, no me es un quehacer que me desagrade, por el contrario, estoy muy a gusto y agradezco por lo tanto la invitación al evento y en particular al doctor Jairo López, que se comunica conmigo, y ahora a los colegas profesores de Ciencia Política en la Universidad de Zacatecas, Autónoma de Zacatecas, y a la doctora Silvana Figueroa, que está haciendo la mediación para esta reunión. Bueno, desde el título, creo que bueno, es posible que muchos compañeros y compañeras no estuvieran en la reunión de 2016 ya, pues hace un rato. Y aquella vez creo que el tema fue básicamente la ruptura entre economía y política en el mundo del capital, donde yo argumentaba la necesidad de volver a integrar aquello que en el capitalismo se ha roto, ¿no? Que es la economía por un lado y la política por otro lado. Y lo que voy a hacer es un poco hacer esa integración para reflexionar sobre los problemas de dónde viene la tendencia regular y permanente en América Latina a levantamientos sociales, grandes movilizaciones, especies de pequeñas insurrecciones populares en los más diversos economías y sociedades de nuestra región, y poner de manifiesto qué es lo que hay de económico-político en eso también. Es decir, no es pura política. Entonces, quiero que de esta manera se vea la importancia de integrar estos dos saberes, estas dos disciplinas, porque nos abren horizontes de reflexión que de pronto, si las miramos desde un solo lado disciplinario, se pierde, es mucho más lo que se pierde que lo que se gana. Bueno, lo primero que señalaría a modo de una especie de preámbulo a lo que voy a hacer es señalar, sobre todo para los estudiantes, el tema de que la sociedad capitalista, la sociedad en la que vivimos, las sociedades capitalistas, son sociedades bastante opacas, son sociedades bastante obscuras desde el punto de vista de lo que logran manifestar, de lo que logran que cualquier mortal en esta sociedad pueda ver los procesos fundamentales. Más bien los procesos fundamentales están opacos, están obscurecidos. Nosotros no vemos de inmediato ni la explotación, ni vemos de inmediato el dominio. Se hace necesario reflexión, se hace necesario acudir a cuerpos teóricos, a elementos conceptuales para poder develar que efectivamente hay explotación, develar que efectivamente hay dominio, develar que efectivamente no vivimos en un mundo de hombres libres ni en un mundo de hombres iguales. Y lograr aquello no es sencillo, porque todo el orden social, el orden institucional, el orden simbólico, el conocimiento, camina en esa lógica de presentarnos que estamos en un mundo que no corresponde a lo que en un mundo que quisiera presentarse como de una manera distorsionada a lo que realmente ocurre. Y la tarea de las ciencias sociales y la tarea de los que nos dedicamos a este tipo de quehaceres es develar y poner de manifiesto y correr las cortinas y poner de manifiesto lo que realmente acontece. Por tanto, estamos lejos de seguir simplemente formulaciones empiristas o positivistas que dan por sentado que la realidad se conoce de inmediato, lo único que hay que hacer es ir a ella, esta lista va a ser conocida y sobre base de observaciones vamos acumulando elementos y formulamos alguna propuesta teórica.
algo así como una especie de clasificación, ¿no? Así como quien observa mariposas y dice hay mariposas de tal tamaño, de tal color y ya, y el mundo se puede organizar de esa manera. El mundo de la vida social es mucho más complejo, es mucho más difícil de organizar con visiones por encima y requiere de teorizaciones. Por lo tanto, las teorizaciones deben ir acompañadas y deben ajustarse a la necesidad de explicar. No son teorizaciones por teorizar, son teorizaciones que deben aterrizar en ayudarnos a armar, a rearmar, a reorganizar la interpretación de la vida en sociedad. Bueno, dicho eso, yo voy a hacer uso de aquí de algunas categorías, de algunos temas teóricos para justamente poder mostrar el tema de la sesión, que es por qué las irrupciones políticas, las irrupciones que buscan, manifiestan su malestar, su rechazo o la necesidad de modificar el orden existente, está permanentemente en ebullición en América Latina. Permanentemente están apareciendo fenómenos de esta naturaleza y eso básicamente es lo que quisiera ayudar a comprender. Bueno, para esto es bueno señalar dos cosas respecto a Marx, y a lo que hizo Marx, y a lo que propuso Marx, ¿no? Lo primero es que en contra de una idea que predominó durante largas décadas, en el siglo XX incluso, de que Marx era un autor con un determinismo unilineal en su concepción de cómo devenían y cómo se desenvolvían las sociedades y las distintas economías, algo así como que todas las sociedades deben pasar del esclavismo al feudalismo y del feudalismo a, bueno, el comunismo primitivo, el esclavismo, el socialismo, el feudalismo y posteriormente el capitalismo y más adelante el socialismo y el comunismo. Y como que esos estadios de desenvolvimiento no eran un tema simplemente para señalar un devenir en la historia, sino que además marcaba específicamente que así era el paso de uno a otro y de otro a otro y de otro a otro. Digamos. Entonces, por lo tanto, había una suerte de una teoría unilineal de cómo las sociedades tenían que desenvolverse. Y así fue asumido incluso, desgraciadamente, también por los propios, el campo del marxismo. Sin embargo, en Marx, y en la medida que se han ido publicando obras de Marx, se fue poniendo de manifiesto que, y sus escritos, se fue poniendo de manifiesto que la visión de Marx es bastante más compleja que esta idea de una visión unilineal. Ya de una manera mucho más consistente, por ejemplo, en los Grundrisse, Marx dedica toda un legajo de páginas para poner de manifiesto que hay muchas formas de organización precapitalista que anteceden al capitalismo, el modo de producción asiático, el modo de producción germánico, el modo de producción romano, etc. Eslavo, poniendo de manifiesto que en la historia la capacidad de diversidad de caminos en los cuales se pueden mover las sociedades son bastante más complejas que simplemente una sola línea que va donde todas las sociedades van recorriendo un solo camino. Al mismo tiempo, si bien en algunos textos, y siempre hay que poner de manifiesto por qué puede haber dicho Marx esto que le estamos aduciendo como una fórmula para toda su teoría, si bien en algunos textos Marx formulaba que era posible esperar que en la medida que el capitalismo se expandiera y el capitalismo inglés llegaba a India o llegaba a China, era posible que esas sociedades, la India o la China, fueran posteriormente alcanzando el nivel de desarrollo de la sociedad
inglesa, si bien hay afirmaciones en ese tono, sin embargo, su propuesta camina en una dirección exactamente contraria. La dimensión del Marx, cuando está formulando respuestas a cómo estas sociedades se van a desenvolver. Y allí Marx pone de manifiesto que el modelo de la sociedad inglesa no es el modelo para el conjunto de las sociedades en el mundo capitalista, y que el modelo de las colonias no es el modelo de los imperios que las colonizan, por más que desarrollen el capitalismo. Por el contrario, va a poner de manifiesto que el desenvolvimiento de las sociedades coloniales caminará de una manera distinta al desenvolvimiento de las sociedades desarrolladas que las invaden y las coaccionan. Y por lo tanto, no hay una sola forma de ser capitalista. Y esto va a ser muy importante para lo que aquí vamos a desarrollar. No hay una sola forma de ser capitalista. Y esto claramente se ve cuando aborda el tema de las colonias de Irlanda, de Escocia, Polonia, India, China, Rusia. Las formulaciones de Marx, años 1850 en adelante, van en esta lógica. No, aquí no se puede esperar que lo que va a salir de aquí va a ser modelos donde la sociedad inglesa se va a reproducir desde el punto de vista del desarrollo económico. Bueno, la otra pregunta que también tiene relación con esto y que es importante decir algo es que ¿cómo piensa Marx en dónde serán las revoluciones? Las revoluciones contra el capital, ¿dónde van a emerger? Al fin y al cabo, este era un tema central para él. ¿Dónde van a emerger las relaciones? Entonces, hay formulaciones nuevamente en un determinado contexto y en un determinado nivel de análisis donde Marx formula las revoluciones irrumpirán allí donde las fuerzas productivas choquen con las relaciones sociales de producción, porque estas relaciones sociales de producción se convierten en un obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas, y allí se abrirá un periodo de revolución social. Bueno, esa afirmación tan general que está en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, se dio como que esa era la respuesta de Marx para toda pregunta que tuviera que ver y dónde van a explotar las revoluciones, dónde van a surgir las revoluciones, etcétera. Como que allí estaba dicho todo lo que Marx podía decir, ¿no? Simplemente baste considerar experiencias como las revoluciones o los procesos políticos en Francia, donde Francia no era ni mucho menos la sociedad más desarrollada de su época, y Marx acompañó todos los movimientos y los procesos políticos allí, y era evidente que no estaba no dándose cuenta que aquella afirmación que había formulado en el prólogo no tenía nada que ver con lo que pasaba en Francia. Que no era necesario que se desarrollaran todas las fuerzas productivas para que se produjeran situaciones de conflicto y de revolución. Bueno, esto ya irá quedando también claro en la medida en que Marx va teniendo y va reflexionando sobre situaciones más concretas. Llegando a decir, por ejemplo, que en sus estudios, por ejemplo, sobre Irlanda, llegará a decir es que la liberación y la emancipación de los trabajadores ingleses pasará por la emancipación y la liberación de los trabajadores irlandeses. Por lo tanto, para que la revolución pudiera triunfar en Inglaterra, era previo y necesario el triunfo de la revolución en Irlanda. Las cartas después con Verasasulich respecto a la revolución rusa van en la misma lógica, Verasasulich preguntándole, una revolucionaria rusa, ¿no es cierto?, ligada a un partido y a una organización con fuerte ascendencia en sectores campesinos, propietarios de tierras, y entonces Verasasulich inquieta preguntándole a Marx, ¿es necesario que esta fórmula donde los campesinos son propietarios de tierras
se ponga fin a ella y se convierta toda la tierra en propiedad privada para que de esa manera se agudicen las contradicciones y solo en ese momento vivamos una etapa capitalista de desarrollo en la sociedad y solo allí después venga el socialismo? Y Marx evidentemente pues dirá, esto no es así, digamos. Es factible que en la sociedad rusa la propiedad comunal de la tierra haga posible que en esa sociedad, con una revolución, se ahorren muchos de los dolores y de los esfuerzos que reclama una sociedad capitalista y puedan pasar al socialismo sin tener que transitar completamente el desarrollo capitalista en la sociedad rusa. Es más, que la propiedad comunal de la tierra puede ser un punto de apoyo para el desarrollo de una sociedad socialista. Y por lo tanto, no hay que pensar en que eso hay que destruirlo. Bueno. La pregunta que tenemos que hacernos, o que nos haríamos ahora es, ¿por qué las revoluciones contra el capital tienden a ocurrir en la periferia del sistema mundial capitalista? ¿Por qué las revoluciones han explotado en Rusia, en China, en Vietnam, en Angola, en Cuba? ¿Por qué no en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Alemania, en Japón? ¿Por qué en el mundo periférico, en el mundo dependiente dentro del sistema mundial capitalista? Y esto evidentemente plantea un interrogante. No que el marxismo decía que las revoluciones tenían que explotar allí donde las fuerzas productivas chocaran con las relaciones sociales de producción. No. Es una formulación que respondía para resolver determinado tipo de interrogantes, pero no es esta la única respuesta que el marxismo puede ofrecer. Entonces, ¿qué hace que en el capitalismo las revoluciones tiendan a explotar en el mundo dependiente, en el mundo periférico? Bueno, esto implica arrancar de una concepción del capitalismo como un sistema mundial. El capitalismo no es un sistema nacional que queda acotado a las fronteras de los estados nacionales. El capitalismo requiere estados nacionales, algo que yo defendí en el libro este de El Estado en el centro de la mundialización, en una época en que todo el mundo ya daba por sentado que iba a desaparecer el Estado, que el Estado ya estaba condenado por la globalización, estaba condenado a irse por el tacho de la basura. En ciencias sociales se acostumbra mucho a este tipo de cosas, ¿no? Así ya estamos en la globalización, se acabó el Estado. Oigan, espérense tantito, ¿eh? El capitalismo no puede funcionar sin estados nacionales. Fíjense que el capital inglés, el capital alemán y el capital estadounidense, Lehman Brothers se quiebra en 2008. ¿Quién sale a apoyar Lehman Brothers? ¿El capitalismo mundial? ¿O sale el Estado estadounidense a salvar las empresas financieras y bancarias estadounidenses? Así fue. El Estado nacional estadounidense sale a salvar sus bancos y sus empresas financieras. El Estado alemán sale a salvar Volkswagen y sale a pelear por Volkswagen por el mundo. El Estado español sale a pelear por sus empresas eólicas y todo lo demás que están por América Latina y que en muchos lugares de pronto se han convertido en un conflicto con los pueblos originarios. Y los gobiernos han dicho, bueno, de pronto vamos a tener que impedir que haya tanta tierra, tanto espacio dedicado a la producción de energía eólica y otras, porque están ocupando espacios que corresponden a pueblos originarios. ¿Quién sale a pelear por ellos? El Estado español. Se supondría que en la globalización, pues no sé, algún ente global tendría que salir a defenderlo. No, salen los estados nacionales. Bueno, el capitalismo es un sistema mundial.
digo, opera como en espacios nacionales, pero también opera como un sistema mundial. En el sistema mundial capitalista, se crea un sistema mundial capitalista donde las distintas economías están integradas, están formando parte de una unidad que hace a la reproducción del capital a nivel mundial. Lo que no niega que la reproducción del capital también se desarrolla en espacios nacionales. Estas son dialécticas que hay que entenderlas para poder jugar y poder explicarse muchos procesos. Bueno, en esa lógica de un sistema mundial capitalista, las relaciones que se establecen entre las distintas economías en ese mercado mundial que se constituye con el sistema mundial capitalista, las relaciones que se establecen en el mercado mundial entre economías de diverso grado de desarrollo, que producen cosas distintas, tienen consecuencias diferenciadas para el tipo de capitalismo que se reproduce en cada una de ellas. Dicho de manera rápida, el sistema mundial capitalista, en la dinámica que establecen en las relaciones entre las distintas economías, genera desarrollo y subdesarrollo simultáneamente. Genera economías que tienen la capacidad de, donde la lógica del bienestar tiende a prevalecer, y genera economías que simultáneamente tiende a prevalecer la carencia, la ausencia de satisfactores mínimos para el grueso de la población. Y los dos procesos van de la mano, no son independientes. Nadie puede entender por qué Estados Unidos tiene el bienestar que tiene, o Gran Bretaña tiene el bienestar que tiene, o Alemania el bienestar que tiene, si no se entiende que existen economías como Haití, El Salvador, México, Brasil o Guatemala. En pocas palabras, somos en el sistema mundial economías diferenciadas, que participamos de manera diferenciada y que los resultados de esa participación generan consecuencias diferenciadas. Para unas el desarrollo, para otras el subdesarrollo. ¿Por qué participamos de manera diferenciadas? Porque unas producen bienes más complejos, con mayor conocimiento, con mayor tecnología, con mayor industrialización, y eso les permite apropiarse de valor a la hora que se intercambian esos valores, máquinas, herramientas, tecnologías, patentes, tienden a permitir que aquellos que producen esos bienes se apropien de más valor que el que está contenido en lo que se produjo, cuando intercambian productos con economías que producen básicamente materias primas y alimentos, como somos las economías latinoamericanas. Aquí no somos productores de patentes, no somos productores de tecnologías, no somos productores de grandes conocimientos. Y por lo tanto tenemos mucho hierro, tenemos cobre, tenemos salitre, tenemos petróleo, tenemos soya, flores, frutos, plátanos, mangos. Y eso va para el mercado mundial. Entonces, en ese intercambio ocurre algo que no estaba pensado o que no estaba previsto, que provoca que se transfiera valor. Y cuando digo se transfiera valor, se transfiera trabajo socialmente empleado en estas economías para ir a terminar como valor y trabajo en las manos de otros capitales de otras economías. Por lo tanto, no tiene nada de extraño que en el sistema mundial capitalista se genere desarrollo para unas economías y subdesarrollo para otras. Y esto solo se explica entendiendo el sistema mundial capitalista como una unidad y entendiendo los procesos que ocurren en esa unidad y cómo se expresan de manera diferenciada. Bueno, para que una economía que tiene Estado transfiera valor para que termine en manos de otra economía que también tiene Estado, es evidente que hay relaciones
no solo económicas, diferenciadas, transferencias de valor, sino que hay estados desiguales en el sistema interestatal mundial. Hay estados que tienen más fuerza, que tienen más soberanía, que tienen más poder, frente a estados dentro de ese propio sistema que tienen menos fuerza, tienen menos soberanía, tienen menos poder. Bueno, esto hace, puede hacer cortocircuito, ¿no es cierto?, porque estamos acostumbrados a pensar en el Estado como una entidad donde todos son equivalentes, iguales, soberanos, autónomos. En el sistema mundial capitalista los estados no son iguales. Desde el punto de vista de la fuerza, del poderío que tienen para operar en el sistema mundial. Simplemente pensemos en que ese sistema mundial capitalista tiene reglas de juego económicas y políticas. Y que siguiendo esas reglas económicas y políticas, unos estados pueden ir a Afganistán y quedarse 20 años. Y otros estados, como el de Afganistán, tienen que soportar que haya 20 años aquí una potencia dominando, y de pronto dice esa potencia, bueno, fíjense que ya me retiro porque ahora me quiero tirar todos los fuegos para China. China es la preocupación que tengo hoy día, ¿no? Ya que pase con Afganistán, la verdad me preocupa poco. Nos vamos a enfocarnos en China. Y entonces ahora el Estado afgano va a empezar a recomponerse, a ver qué tipo de economía y qué tipo de sociedad puede formular. Bueno, eso así, y en Irak, y en Libia, y en Siria, y en Panamá, y en qué sé yo, y en Guatemala, el 54. Hay estados que tienen más poder, tienen más fuerza, tienen mayor autonomía en el sistema interestatal. Y todo eso respetando la ley, o haciendo que la ley sea explicada de una manera que les permita hacer lo que están haciendo. Bueno, eso se llama tener poder, digo. Cuando uno puede ajustar las leyes y puede interpretarlas y lograr que todos los demás la interpreten de esa manera, les guste o no les guste, es que tienen mucho poder. Mucho poder. Bueno, entonces si hay dominio y hay explotación en el sistema interestatal, esto implica que las contradicciones que los procesos de dominio tienen y las contradicciones que los procesos económicos con transferencias de valor, con intercambio desigual, con pago de intereses indebidos por deuda, etcétera, va provocando que las contradicciones ya ahora del sistema mundial capitalista, las contradicciones inherentes a cualquier capital, pero ahora desplegado a nivel del sistema mundial capitalista, alcancen mayor dimensión, alcancen mayor cortocircuito en algunos puntos del sistema mundial capitalista. Y esos puntos donde las contradicciones alcanzan mayor cortocircuito son en la periferia del mundo capitalista, del sistema mundial capitalista. Por tanto, no tiene nada de raro que todo el Medio Oriente, que todo parte de África, que toda América Latina, que son regiones perfectamente ubicables en esta dirección, economías periféricas dependientes, estén permanentemente provocando remesones sociales, conflictos que hacen que, ¿por qué no son democráticos de una vez? ¿Por qué no aceptan la democracia como el discurso y el programa más moderno que tenemos los humanos en la historia de la humanidad? Como si la democracia fuera un problema de un discurso. Y entonces aquí debemos estudiar todo qué es la democracia, vamos a los pueblos, les demostramos, les repartimos panfletos qué es la democracia, estudien qué es lo que es la democracia y vamos a ser todos más libres y vamos a ser todos más posibles de convivir en este sistema mundial capitalista. No, la democracia requiere condiciones materiales para poder llevarse a cabo. Condiciones materiales para poder llevarse a cabo. Si usted no le da de comer a un pueblo, ¿a título de qué le va a decir? Oiga, pero estamos en democracia, ¿eh? Así que acéptelo. Mire, su democracia me interesa mucho o muy poco, lo que quiero es comer, lo que quiero es vestirme, lo que quiero es poder alcanzar un mínimo nivel de vida como cualquier ser humano en el siglo XXI.
Si eso viene en democracia o envuelto en otro forraje, créame que en este minuto es lo que menos me preocupa. En este minuto quiero comer. Cualquier orden social y político requiere condiciones materiales para llevarse a cabo de una u otra manera. Bueno, desde esta perspectiva, por lo tanto, no tiene nada ni de cultural ni de genético que los pueblos de la periferia del mundo sean más belicosos desde el punto de vista de desarrollar conflictos, desde el punto de vista de estar protestando, desde el punto de vista de salir a las calles, desde el punto de vista de estar tumbando gobiernos. No tiene nada ni de cultural ni de genético. Tiene que ver con las condiciones concretas, materiales, que en el sistema mundial capitalista esos pueblos pueden alcanzar. Y los capitales que están por sobre ellos y de esa manera se insertan al mercado mundial y que los mantienen en esas condiciones. Por tanto, aquí hay una explicación de fondo desde la economía política para entender por qué las irrupciones rupturistas en las sociedades capitalistas o en el sistema mundial capitalista ocurren en este mundo preferentemente. No significa que no puede ocurrir levantamientos en el mundo central o en el mundo desarrollado, pero preferentemente se tienden a concentrar en estas regiones. Esta es la explicación. No es porque sean menos ocultos, no es porque seamos más salvajes, no es porque andemos buscando la guerra por la guerra. Es porque en estos lugares el capital no es capaz de satisfacer mínimos elementos civilizatorios del siglo XXI. Y en el siglo XX, mínimos elementos civilizatorios del siglo XX. Y en el XIX, y así. Mientras el capitalismo se convirtió en un sistema mundial, esta va a ser una constante dentro de su historia. Y lo peor de todo es que todo indica que nada va cerrando la brecha. Nada indica que esta brecha se va cerrando. Por el contrario, se va manteniendo y se va abriendo. Todos estos datos de que la riqueza se concentra cada vez más en el, así como para el eslogan, ¿no? El 1% de la población controla no sé cuánta riqueza del Producto Interno Bruto. Bueno, primero tiene que ver con la riqueza concentrada en los países desarrollados, pero también la riqueza concentrada en los países nuestros. También aquí tenemos clases capitalistas, también tenemos clases que explotan y clases que dominan, y también, por lo tanto, ese 1% en las sociedades locales opera. Esos son los que controlan los principales montos de riqueza. Y por lo tanto el resto de la población queda despojada de posibilidades de un desarrollo mínimo humano. Ahora los Pandora Papers vuelven a poner de manifiesto eso. En México, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en todos lados, en Brasil, hay sectores de la población que no solo tienen dinero para tenerlo invertido en sus países, y tienen bienes, y tienen casas, y tienen edificios en sus países, sino que además, para pagar menos impuestos, van a hacer inversiones y negocios a paraísos fiscales, para no pagar ni siquiera los impuestos que tendrían que pagar si esos negocios los hicieran en su territorio. ¿Cómo no van a acumular? ¿Cómo no van a tener ganancias y un 1% concentra un monto desorbitado del Producto Interno Bruto año con año? Bueno, veamos un par de cosas ya más en particular. ¿Cómo se reproduce el capitalismo periférico, el capitalismo dependiente? Para darle más sustancia a esta idea de por qué la revolución y por qué la tendencia rupturista, anticapitalista emergen en esta zona. ¿Qué es lo que hay? Entonces, ¿qué caracteriza la reproducción del capital en regiones como América Latina, por ejemplo? ¿No? Una cosa muy, muy sencilla. Primero, somos una región que transfiere valor. Regularmente está transfiriendo valor. Sea por intercambio desigual, porque
algo así como que lo planteaba Brevis a comienzo, en la mitad del siglo XX, ¿no? Para ponerlo de manera sencilla. Si en un momento, en el tiempo 1, comprábamos un tractor, para comprar ese tractor producido en Europa teníamos que entregar 10 toneladas de trigo, en el tiempo 2, para comprar ese mismo tractor modernizado, tenemos que entregar 20 toneladas de trigo. ¿Qué quiere decir eso? Que el tractor, su precio se incrementó el doble respecto al trigo. Para adquirir ese tractor tengo que entregar el doble de trigo que lo que entregaba inicialmente. Eso provoca intercambio desigual. Estamos entregando más trabajo y más productos por lo que estamos recibiendo. Y eso va incrementando las arcas del capital en el mundo desarrollado. A eso se suma el pago de intereses de la deuda. A eso se suma el pago de las remesas de inversión que se llevan los capitales que invierten en América Latina, en estas regiones, y pues, no vienen a trabajar gratuitamente, no hacen las inversiones gratuitamente. Una de las condiciones que va a pedir cualquier capital que venga a invertir a América Latina, sí, pero me llevo mis ganancias, ¿eh? No va a haber ninguna ley que me impida hacer eso. Ah, sí, no, claro. Usted venga aquí, invierta y denos empleo. Ya con eso estamos felices. Y gente muy perdida en el horizonte respecto a este tipo de problemas dice, no, ojalá que venga el capital extranjero y invierta, ojalá que venga y invierta. Se llevan las ganancias y dejan salarios que pagaron y algún impuesto que se les cobra así como con miedo porque si se les sube demasiado el impuesto, fíjense que me voy para otro lado. Me voy para otro lado, en otro lado me están dando mayores garantías y los sindicatos están controlados, no hacen huelga, no tengo que pagar tanto seguro social, no tengo que hacer esto y aquello. Me voy para otro lado, así que por favor trátenme bien. Ok, claro, venga usted, por favor, instálese aquí. Pago de la ganancia que se lleva la inversión extranjera. Pago de patentes por conocimientos, renta tecnológica. En fin, esto está operando día con día, día con día, día con día. Entonces, son economías que están siendo vampirizadas, donde los capitales del mundo desarrollado están absorbiendo el trabajo social desplegado aquí, el cual una parte se quedarán los sectores dominantes de nuestras economías y de nuestras sociedades, que participan de esa manera, y el resto afuera. Bueno, si hay intercambio desigual, la pregunta es si los capitales de acá y las economías de acá están perdiendo valor porque lo están transfiriendo allá, ¿cómo es que se pueden seguir reproduciendo los capitales localmente acá? Porque digo, nadie va a hacer una inversión como capitalista si no va a obtener algo de ganancia. Porque todo se lo van a llevar los capitales del mundo desarrollado. La fórmula que el capital latinoamericano encontró, del capital latinoamericano encontró, es superexplotar a la fuerza de trabajo. ¿Y qué quiere decir eso? Superexplotar. No solamente explotar, superexplotar. Quiere decir, a los trabajadores locales no les damos un salario equivalente a lo que necesitan para recuperar sus energías, sus capacidades fisiológicas y sus capacidades sociales para vivir como seres humanos del siglo XXI, sino que les pagamos menos. Les prolongamos la jornada y no les damos el aumento de salario que corresponde a la prolongación de jornada. Les intensificamos la producción y no les damos el incremento que corresponde a el desgaste que están sufriendo y lo que se necesitan para vivir como seres humanos en el siglo XXI. No es que la gente se va a ir a comprar televisores y va a andar con celulares. Como si hoy día tener un televisor, ya no digo el televisor moderno, un televisor en la casa no fuera una necesidad social de la época que nos correspondió vivir. Como si tener un refrigerador en la casa fuera un lujo,
cuando además la mujer cada vez se integra más al mercado de trabajo y por lo tanto no se puede cocinar todos los días. Y hay que mantener hijos tranquilos porque no están los padres y de pronto no está la abuelita, ni está el tío, ni la madrina. Una pantalla de televisión es la mejor forma de adormecer a los niños para que estén tranquilos en la tarde y no salgan, no abran la puerta, pero vean toda la televisión que quieran. ¿Será un lujo tener un televisor en esas condiciones o será una necesidad social de la época en que nos correspondió vivir y trabajar? No, pero mire, está lleno, la gente no tiene ni para comer, pero mire las antenas de televisión por todos lados y de cable además. No, pues para ellos sería ideal que el ser humano fuera como un caballo, así, siglo V antes de Cristo se comía tantos kilos de alfalfa, siglo XXI después de Cristo que sigan comiendo alfalfa. Sería lo ideal, así como tratados como animales. ¿Por qué los seres humanos van a comprar televisor y van a comprar celulares? Si solo podrían vivir de alfalfa. Ese es el razonamiento con el cual se contemplan este tipo de problemas desde el punto de vista de... Entonces, superexplotar. Entonces, como perdemos valor, se pierde valor en el intercambio y por el pago de esto y por el pago de aquello, superexplotemos a la población local. Paguémosle salarios de miseria. Ah, esto nos ayuda a entender por qué hay tanta pobreza en estas sociedades. Sí, pues esto nos ayuda a entender por qué hay tanta pobreza. No es porque la gente no trabaje, no es porque no deje el cuero llevando a cabo los procesos productivos. Aquí en la Ciudad de México uno se sube a las 6 de la mañana al metro y va la gente lleno de trabajadores dispuestos a ser sacrificados en los procesos de producción y uno se sube nuevamente al metro a las 7 de la tarde, 8 de la noche y esa gente viene hecha polvo, durmiéndose, mal alimentada, mal descansada, sobreexplotada. Para llegar a su casa, comer algo, dar 2, 3 gritos y tomarse algo y ir a dormir para nuevamente el día siguiente estar a las 5 o 6 de la mañana en disposición para hacer esto diaria y cotidianamente. ¿Será porque la gente no trabaja? ¿O será porque hay una modalidad de trabajo que los condena a una miseria y a una esclavitud frente al capital brutal? Bueno, esto mismo nos ayuda a entender a otra cosa. Si la población trabajadora, el grueso de la población trabajadora, evidentemente que hay una franja de la población asalariada, como los profesores, que no vivimos de esta manera, es decir, recibimos salarios mejores o peores, pero recibimos salarios que podemos consumir y podemos comer y podemos vestirnos. Pero el grueso de la población trabajadora no recibe los salarios que recibimos nosotros, ni recibe los salarios de los médicos que están en hospitales, ni reciben los salarios de los abogados que están en despachos. El grueso de la población trabajadora vive con salarios de porquería. El 60-70% de la población vive con 1, 2, 3 y hasta 4 salarios mínimos. ¿Cuál es la consecuencia que trae esto? Que el consumo de esa población es muy bajo, que es un consumo de cosas muy elementales. Y si en México hoy día se producen autopartes y partes para producir automóviles, y si en México se produce hoy día piezas y chips y qué sé yo, para producir televisores y ensamblar televisores, a ese capital que produce automóviles en México, a ese capital que produce televisores de lujo, a ese capital que produce celulares de Apple de última generación, ¿le interesará el consumo de los trabajadores? ¿Podrá un trabajador con esos salarios y en esas condiciones poder adquirir un automóvil y por lo tanto estar participando del mercado regular de los que compran automóviles, del mercado regular de los que renuevan sus televisores, del mercado regular de los que renuevan permanente y diariamente o anualmente sus computadoras y sus celulares? No. Por lo tanto, para el gran capital latinoamericano, no solamente hoy, regularmente, el mercado de consumo de los trabajadores le interesa un comino. ¿Por qué? Porque estos capitales están produciendo para el exterior.
y para una pequeña franja del mercado interno que sí puede comprar automóviles cada año, que sí puede comprar computadoras cada año, que sí puede comprar televisores cada año. Por lo tanto, a ese sector del capital le tiene sin cuidado que se superexplote a los trabajadores. La venta de sus productos no pasa por el consumo de los trabajadores, pasa por el consumo que van a tener en Estados Unidos, en Europa, en China y en otros países de Asia. Por lo tanto, se produce una cosa muy extraña. Somos economías capitalistas desde que nos independizamos, y salvo 2 décadas de proceso de industrialización que duró lo que dura un suspiro, el resto de nuestros proyectos económicos, el resto de los proyectos que las clases dominantes locales han formulado son proyectos exportadores. ¿No les parece llamativo que estas cosas empaten? Empate que estamos siempre vendiendo para afuera. ¿Y el mercado interno cuándo crece? ¿El mercado interno cuándo se convierte en un elemento dinamizador y que permita que los capitales se vuelquen al mercado interno? No, señor. Fíjese que desde que nos independizamos, ya los ingleses estaban esperando que nos independizáramos de España y de Brasil y de Portugal, perdón, porque estábamos produciendo, los ingleses estaban esperando que les vendiéramos a ellos. E incluso nos ayudaron en los procesos de emancipación en la independencia. Necesitaban economías como esta para que se satisfacieran con alimentos y materias primas. Allá se industrializan, no acá, allá. Entonces ustedes vayan armando el rompecabezas y resulta que las cosas empiezan a ser bastante congruentes para entender lo que somos como sociedad, lo que somos como una comunidad organizada de esta manera, si es que se puede llamar comunidad a esto, organizado de esta manera. Pero es que en América Latina la población no entiende lo que es democracia. No hace los esfuerzos, no es responsable frente a su condición de demócrata. Oiga, volvemos a lo que decía hace un rato. Deme de comer, permítame vivir medianamente decente y yo apoyaré a aquel que me dé de comer. Porque si usted me vende pura democracia, y no va acompañado con un satisfactor básico y elemental como es comer y vestirme y poder tener un techo donde vivir, no crea que lo puedo apoyar, no crea que voy a jugarme por eso. Esto puede ser la razón por la cual la democracia es una cosa tan efímera en América Latina. Permanentemente, ahora sí vamos por la democracia, va avanzando la democracia. Uy, vamos a hacer cálculos de la calidad. Mírenla, vamos a hacer, perdón si estoy hablando de cosas que afectan algún proyecto por ahí, pero vamos a hacer cálculos de la calidad de la democracia. ¿Por qué no se preguntan primero, ¿y qué democracia es posible que surja en este contexto? ¿Qué democracia puede surgir en este contexto? Una democracia implica acuerdos, alianzas, yo cedo, yo te doy y tú me das. Una democracia implica dar y recibir, mínimamente. Dame satisfactores, yo te apoyo. Cárdenas hizo eso le dio tierra a los campesinos y apóyenme. Bueno, pues les dio tierra a los campesinos y apóyenme. ¿Y para qué me apoyan? Vamos a echar a andar un proyecto de industrialización. ¿Ok? Te apoyamos, pues, te apoyamos. ¿Qué tenemos nosotros como campeones con la industrialización? No tenemos claro. Pero nos estás dando tierras, nos estás repartiendo tierras, te apoyamos. La democracia necesita satisfactores materiales. Acuerdos entre las clases, decir, bueno, esto y aquello y participemos. Es una paradoja este tema, porque en América Latina, y ya a ver más adelantito es como preanunciarlo para que... en América Latina, este proceso de democratización que se inició en los 80, 90 del siglo XX y que sigue hasta el día de hoy, ahí estamos en democratización, va de la mano en los mismos momentos en que se está poniendo en marcha un proyecto económico brutalmente excluyente.
con todo esto que se caracterizó como el neoliberalismo. Neoliberalismo significó restringir los salarios, significó quitar prestaciones sociales, reducir empleo, generar desempleo y subempleo, precarizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese mismo momento, democracia. Está bien rara la ecuación esta. Rara la ecuación. ¿Cómo que le están quitando a la población condiciones de existencia previas que se habían ganado en los años 60, 70? Se las están quitando y ahora los invitan a que participen en la democracia. Bueno, ya vamos a explicar esa paradoja. Bueno, en este contexto, dibujado así de manera gruesa, el capitalismo dependiente así un poco opera, transfiriendo valor, superexplotando, generando patrones, modalidades productivas que están volcadas a los mercados exteriores, por lo tanto están más preocupados de lo que ganan los chinos, los trabajadores franceses o los trabajadores estadounidenses, y no los trabajadores mexicanos. Bueno, y por ahí van creando una ecuación que les hace posible que el capital se reproduzca y que esos capitales ganen bastante bien. Nuestras clases dominantes no son nada de pobres. No son nada de pobres. Venden mucha soya. Venden mucha carne. No importa que esa... Bueno, la soya no sé qué tanto consumo popular pueda tener, pero la carne no es un plato común en la dieta del grueso de la población trabajadora latinoamericana. Reemplacemos la carne por tortilla con maíz y un poco de arroz y se producen los mismos efectos para el organismo en proteínas. Y nos la creemos, así, claro, así es. Comamos entonces tortilla de frijoles y arroz y ya. No, ¿y para qué nos obnubilamos queriendo comer carne? Muy bien. Bueno, el Estado, un par de cuestiones ahora sobre el Estado. Si es sobre la economía, ahora hablemos un poco del Estado. Dos o tres cosas. ¿Qué entiendo por Estado? Entiendo por Estado una condensación de relaciones sociales de dominio y poder. Condensación de relaciones sociales de dominio y poder. Una metáfora que se puede visualizar sería una telaraña. Una telaraña, así bien transparente la telaraña, de pronto no se ve, da una buena imagen de esas relaciones, pero condensado, cada vez el tejido va siendo más denso en la medida que nos vamos acercando al centro de la telaraña, ¿no? Pero de la telaraña salen, ¿cómo se llaman estos? Rayos de bicicleta que salen para todos lados. Por lo tanto, el Estado está presente en toda la sociedad, llega a todos los lugares de la sociedad. La araña está en el medio de su telaraña y si se mueve cualquier cosita por allá porque un zancudo movió alguna vibración de la tela, la araña ya está atenta, sabe que algo pasó por allá de la tela. El Estado es un poco eso, es una condensación de relaciones de poder y dominio que permiten que un orden establecido se reproduzca y se lleve a cabo y haga sus mutaciones como que hagan factible que aquello que domina siga dominando, se siga perpetuando. Relaciones. Esto es importante, ¿eh? Es importante porque las cosas más importantes, las cosas más importantes ocurren generalmente en el campo de las relaciones, no ocurren en el campo de las cosas. Porque para explicar las cosas es necesario saber las relaciones que están detrás de las cosas o que constituyen a las cosas. ¿Qué quiere decir esto? A ver, no tengo
Estaba buscando si tenía una moneda, algo. Pero bueno, un billete de 20 pesos. Billete de 20 pesos, vamos a suponer. Este es un billete de 20 pesos. Este es una cosa, es un papel impreso y con determinadas claves que hace que sea un billete de 20 pesos. Cosa, cosa material, se toca, se huele. Ahí está, la palpamos, la tenemos. Pero este billete de 20 pesos puede ser salario, puede ser plusvalía, puede ser renta. Por lo tanto, la cajera del supermercado, cuando alguien le paga con 20 pesos algo, no sabe si le está pagando a alguien que le está pagando con salario. Estos 20 pesos son salario. ¿Qué hace que un 20 pesos sean salario? Que se recibió porque hay una relación que le permite a aquel que lo tiene, vendió su fuerza de trabajo y por eso recibió un salario. Por lo tanto, estos 20 pesos en la relación de esa naturaleza se convirtió en salario. En esa misma relación puede que venga otra persona y pague otros 20 pesos con otro billete de 20 pesos. ¿Y qué es lo que hace que esos 20 pesos sean distintos al anterior, que ahora es plusvalía? ¿Y qué es lo que hace que ese billete de 20 pesos sea plusvalía? Que alguien contrató fuerza de trabajo, la puso a trabajar y recibió un plus llamado plusvalía, que hace que estos 20 pesos sean la expresión de ese valor extra que no tenía anteriormente y que ahora lo tiene. Y eso se llama plusvalor. La relación conformó que el billete pueda ser salario o que sea plusvalía. Claro, una cajera no tiene por qué andar preocupado de estos problemas, decir, ¿qué recibí? ¿Un salario? ¿Recibí un 20 pesos salario o un 20 pesos plusvalía? Una cajera de banco o cajera de supermercado no tiene que por qué hacerse esa pregunta. Pero nosotros como cientistas sociales sí tenemos que hacerla y tener una respuesta. Porque esto tiene consecuencias. Primero, porque hay relaciones detrás, y segundo, porque estas son sus manifestaciones. Estas son las manifestaciones de esas relaciones. Si no, siempre vamos a estar hablando de las puras manifestaciones. Aquí hay 20 pesos, aquí hay un voto, aquí hay otro voto, y otro voto, y otro voto. Sí, pero dígame, ¿qué hay detrás de los votos? Si los votos los vemos todos, pero ¿qué hay detrás de ese voto? Y este otro voto, y este otro voto. ¿Será verdad que el voto de Slim es igual al voto del portero de Inbursa o de Telmex? ¿Será verdad? Mire, yo creo que no lo son. Por lo tanto, por más que parezcan iguales, aquí está uno y aquí está otro, parecen iguales, igual que los 20 pesos, pero no son iguales. Las relaciones son muy importantes en la reflexión para dilucidar este tipo de fenómenos, este tipo de procesos. Si no, nos quedamos con lo que todo el mundo vio. Un voto, otro voto. 20 pesos, 20 pesos. Ok, muy bien. La realidad la explicamos de esa manera. Nos quedamos muy en la superficie, nos quedamos en lo más básico. Bueno. Ahora, el Estado es eso, es una condensación de relaciones de poder y dominio. Pero el Estado se expresa como todas las relaciones se tienen que expresar en cosas. ¿En qué cosas se puede expresar? En un aparato de Estado. Cuando pensamos en el Estado como cosas, estamos pensando en el aparato de Estado. ¿Qué cosas? Instituciones, Banco Central, Secretaría de Gobierno, la Presidencia, Secretarías de Estado, CONASUPO, cárceles, todo aquello que el Estado maneja y organiza. Instituciones de diverso tipo y de diverso rango. Instituciones. Dos, personal. Hay gente que trabaja ahí, hay gente que trabaja como presidente, hay gente que trabaja como carcelero, hay gente que trabaja como distribuidor de leche, de CONASUPO. Todos son personal del Estado, pero evidentemente unos tienen mayor jerarquía y otros tienen menos jerarquía. Unos tienen mayores responsabilidades y otros tienen menos responsabilidades. Y además, ¿qué otra cosa? Un cuerpo de leyes, un cuerpo de normas que organiza y define cómo se relacionan todas estas instituciones. Entonces el Poder Ejecutivo puede hacer esto, el Poder Legislativo puede hacer esto otro, el Poder Judicial puede hacer esto otro.
Y entonces los estados frente a los poderes locales, a los municipales, a los estatales, a los federales, etcétera, todo un cuerpo de leyes para organizar este gran desmadre de instituciones y de personal. Con claras normas para hacer esto, esto, aquello. Esto es lo que le compete, esto está bien, esto está mal, esto está permitido, esto no está permitido. Si falla esto, hay esta sanción, si falla esto otro, hay esta sanción, etcétera, etcétera. Puras cosas. ¿Por qué es importante esto que estoy señalando? Porque en un proceso electoral, y esto ya, aquí ya nos empezamos a meter en profundidades de la situación latinoamericana, en un proceso electoral, lo que se pone a discusión no es qué clases y qué sectores sociales detentan el poder político en la sociedad. Es decir, no se pone en discusión quiénes son los que ordenan y organizan la vida en común de una determinada manera. Por ejemplo, nuestra vida en común se organiza sobre ciertos principios que no se tocan. ¿Como cuál? Propiedad privada en general y particularmente propiedad privada sobre medios de producción. Las industrias, los bancos, los centros comerciales, etcétera, son privados. Puede que haya de pronto en alguna época los estados hacían mucha inversión, intervenían por aquí, por allá y tenían muchas empresas públicas, pero el neoliberalismo en general fue regresando. Hay que privatizar las empresas estatales porque se manejan muy mal por el Estado. Entonces vengan para acá y el capital privado, qué rico, qué lindo regalo, qué buen regalo, venga, me llegó la Navidad, llegaron los Reyes Magos, aquí Telmex, aquí Televisión Azteca, aquí empresas rematadas. Bueno, el principio es, un principio en esas situaciones que en las elecciones no se discute, mire, vamos a ver cómo organizamos la sociedad. En el sentido profundo, no, vamos a ver cómo organizamos la sociedad, a lo mejor movemos la alcaldía, vemos que hay que moverle la frontera a la alcaldía, hay que reorganizar la distribución del presupuesto con algunos estados, hay que, en fin, cosas de esa naturaleza, pero discutir en serio estas otras cosas, no, eso no está a discusión en una elección. Ustedes ni yo vamos a participar en ninguna elección donde le pregunten a uno, ¿y usted quiere que la sociedad se siga manejando sobre la base de la propiedad privada de los medios de producción? Se los puedo jurar que ustedes no van a participar nunca en una elección de esa naturaleza, ni yo tampoco. ¿Por qué? Porque en una elección, bajo las normas del orden social que prevalece, que son los intereses de las clases dominantes y del capital, ningún capital va a poner eso a discusión. Eso no es un tema para discutirlo. ¿Por qué? Porque los envidiosos que no tienen propiedad privada sobre los medios de producción evidentemente van a querer quitárnosla. ¿Cómo lo vamos a poner a discusión? No, esto lo hemos ganado con esfuerzo, con talento y con mucho trabajo. Esto no se pone a discusión. Es más, no se le ocurra a nadie mencionarlo. Señor presidente o señora autoridad, cuando salga elegida, lo primero que usted tiene que poner en la mano es la Biblia y en la Constitución y decir, juro respetar esta Constitución. ¿Y qué dice esa Constitución? No en letras chicas, en letras grandes. En esta sociedad se respeta la propiedad privada. Bingo. O sea que el que llegó a ser presidente, primer ministro o lo que sea, juró que iba a respetar la Constitución y las leyes. Entonces, ¿qué es lo que se pone en discusión en un proceso electoral? ¿Cuál va a ser el personal que va a administrar el aparato de Estado? No el Estado. El Estado está en manos de las clases que dominan. El aparato de Estado está en manos de fuerzas políticas que pueden ser verdes, rojos, azules o amarillos o negros o lo que quiera usted. Eso puede cambiar cada 6 años, cada 4 años, puede variar para allá, para acá. Y si llega un presidente que de pronto no le gusta mucho tanta libertad del capital,
bueno, tendremos que acostumbrarnos a apretarnos un poquito porque van a subir los salarios mínimos. Háganme el favor, van a subir los salarios mínimos. Nosotros que creamos empleo nos van a afectar nuestra generosidad para generar empleo. Van a subir los salarios mínimos. Bueno, ya ni va a hablar. Habrá que soportar esta situación. Esto va a durar 6 años. Después de esto, ya volveremos a ver cómo arreglamos el asunto. No hay que desesperarse. Entonces, el aparato de Estado es básicamente esto. Ganar una elección, por lo tanto, o en una elección de esta naturaleza, en estas condiciones, no está a discusión el poder político en la sociedad. Está a discusión cuál es el personal que va a pasar a ocupar los cargos en el aparato de Estado. ¿Quién va a ser presidente? ¿Quiénes van a ser los senadores, los diputados, etcétera? Pero no pongan en discusión temas que tengan que ver con el poder en serio, como esto. Como el monopolio de la violencia en la sociedad. Ese es otro tema muy preocupante. Fíjense ustedes que hay algo en México donde las clases dominantes y sus representantes son muy cuidadosos de cómo discuten este tema. Porque el gobierno de López Obrador ha dado mucho juego a las Fuerzas Armadas. Y trajo al general Cienfuegos y lo trajo a México y aquí en México lo liberó. Y las clases dominantes no meten tanto ruido para lo que podrían meter cualquier otra cosa. Si un policía le golpeó a una señora la nariz porque se fue a querer meterse al parlamento de la ciudad, y bueno, en ese manoteo, pues de pronto con una... ¿Cómo se llama? Bueno, con algún aparato del que tiene la policía, le rompió la nariz a la señora. ¡Oh, qué escándalo! ¡Oh, la violencia! La agresión del Estado. Pero no se meten demasiado con las Fuerzas Armadas. A lo más dicen algunos hoy se está militarizando este país. Pero no son las clases dominantes las que reclaman esto. Se está militarizando este país. No, para ellas las Fuerzas Armadas son vanguardia, un baluarte dentro de lo que hace factible que la violencia cristalizada en esos aparatos armados, porque las Fuerzas Armadas están hechas para defender a su vez la Constitución, igual como le pidieron al primer ministro o al presidente. Están hechos para defender la Constitución. No van a preguntar quién rompió la Constitución o quién hizo algo con la Constitución. Simplemente van a actuar. Señor, usted se ha puesto por fuera de la ley porque está violando la Constitución. ¿No? Es como que un presidente dijera, cadena nacional, mañana cadena nacional. Informo a la población de que a partir del día de hoy se acaba la propiedad privada sobre los medios de producción. Todos los mexicanos vamos a ser dueños de los bienes para producir. Ese presidente no va a terminar su alocución cuando va a llegar un cuerpo militar o civil o militar y va a decir, señor presidente, va para afuera porque acaba de violar la Constitución. Usted juró defender la Constitución, así que va para afuera. Y en este momento presentamos inmediatamente al nuevo presidente. Estamos en un estado de derecho, y las leyes están para respetarse, sobre todo las leyes que tienen que ver con lo fundamental que nos ayuda a seguir siendo clase dominante. Bueno, oiga, yo no pregunté cuánto tiempo tenía para hablar, pero ya veo que llevo bastante. ¿Qué tiempo dispongo? En realidad, doctor, se asignaron 2 horas para todo, para su disertación y también para el intercambio.
Llevamos apenas 1 hora 18 minutos. Así que ahí puede calcularse. Es que bueno, me da pena que de pronto me tome todo el tiempo y deje 5 minutos para hablar, pero es que tengo mucho. Bueno, voy a tratar de ser más sintético. Entonces, además hay otra característica con este tema del aparato de Estado, que tendencialmente el aparato de Estado tiende a ser manejado por clases distintas a las clases dominantes. Abogados, economistas, líderes sociales, que de pronto en medio de la representación en partidos políticos van ascendiendo, y de pronto pueden llegar a ser presidente de la República. Pero para ser presidente de la República o para ser secretario de Estado no es necesario formar parte de las clases dominantes. En este país, creo que el más empresario de todos fue Vicente Fox. Cedillo no era un presidente, no era un empresario. Calderón, un abogado, exitoso, mejor, pero no era empresario. Peña Nieto, no sé, no que yo sepa que tenga gran negocios, así, no, que yo sepa, no. Y López Obrador tampoco. Entonces, lo normal es que sean sectores que vienen de muy variadas procedencias sociales, no muy variadas, pero líderes sociales o con alguna formación, abogado, licenciado, economista, etc. ¿Para qué sirve esto? Para el dominio. Sirve para ocultar el carácter de clase del Estado. Sería muy feo que tuviéramos como presidente a Germán Larrea, como secretario de Hacienda a Carlos Slim, como secretario de Comunicaciones al dueño de Televisión Azteca o Televisión Televisa. Sería muy feo, digo, sería claramente visible que todo lo que dicen, todo lo que promulgan, todo lo que quieren que se haga, es más para allá que para acá. Se acaba la ilusión del Estado de todos, el Estado que está por encima de la lucha de clases, el Estado que está por encima de los intereses de toda la sociedad, un Estado que vela por todos. Bueno, el que el aparato de Estado esté manejado por personal que no viene de las clases dominantes ayuda muchísimo a eso. Pero no es ni mucho menos lo más importante, pero ayuda mucho a eso. Bueno, con lo dicho, por lo tanto, en una elección no es el poder político lo que está en discusión. Por lo tanto, en América Latina, con esto que se ha dado en llamar los gobiernos populares y los gobiernos progresistas, ninguno de estos gobiernos, desde Hugo Chávez, Evo Morales para acá, ninguno de estos gobiernos alcanzó el poder político. Fueron gobiernos que llegaron al aparato de Estado. Y eso es lo que explica de pronto la facilidad con que los pueden sacar. Una nueva elección y perdieron y se van para su casa. O que, mire, señor presidente, como le dijeron a Evo Morales, parece que la cosa está muy fea, así que mejor que vaya, salga usted del país y váyase de aquí. Y Evo Morales agarró su maletita y se fue. Si se hubiera conseguido el poder político, primero no ocurre que venga un militar a decirle a la oreja al presidente, mire, váyase presidente. Se va primero el militar y después, en el mismo minuto que está diciéndole eso al presidente, el presidente llama, detengan a este porque me está faltando el respeto. Si no lo hizo, es que no detenta el poder. Los otros oficiales, los otros militares posiblemente estaban todos coludidos y por lo tanto, ¿a quién llamo? Me voy pues, me voy, para que la población no sea maltratada. Ok, entonces, detrás, con esto, ¿qué se pone en cuestión? Se pone en discusión estos eslóganes que se utilizaron durante un tiempo, ya han decaído un poco, que es la idea de que vamos a iniciar la construcción del socialismo del siglo XXI. Pero mire, para que se pueda iniciar la construcción del socialismo del siglo XXI, primero se tiene que resolver el problema del poder en la sociedad. Y ese problema previo, para decir, empezamos a construir socialismo, se llama revolución política.
cualquiera sea la forma que tome. Tiene que haber una liquidación del poder que existe y el establecimiento de un nuevo poder bajo la forma que ustedes quieran pensarlo, para que ahora, bajo nuevas condiciones, sin que venga nadie a decirme al oído, váyase, porque no, aquí nosotros somos los que vamos a ordenar y tenemos el consenso de la población, y los que no se quieren consensuar le aplicaremos el grado de violencia que se requiera y vamos a iniciar la construcción del socialismo. Por lo tanto, la construcción del socialismo del siglo XXI solo puede ser posterior a la construcción de la revolución del siglo XXI. Por tanto, todos aquellos que empezaron a convocar a la gente para la construcción del socialismo del siglo XXI andaban un poco perdidos. No había que convocar a socialismo del siglo XXI, había que convocar, vamos a hacer la revolución del siglo XXI. Cualquiera de eso, cualquier cosa que esas palabras les signifique a ustedes. Bueno, con este último punto voy a terminar, porque sí me importa que ustedes participen y planteen su punto de vista. Bueno, esta tarea, esta discusión plantea debates muy serios dentro de las fuerzas de izquierda, dentro de las fuerzas que pensamos que es posible construir otro tipo de sociedad. Nos encontramos con que después de la Revolución Cubana y de la Revolución Sandinista, en América Latina se nos acabaron las celebraciones por las revoluciones. Estamos celebrando que de pronto lleguen gobiernos populares o gobiernos progresistas, pero ya vemos que no es la revolución esto. Que podrían engarzarse con la revolución es factible, pero eso requeriría algunas cosas. Pero como tal, el ascenso de Lula, de Chávez, de, qué sé yo, de Evo Morales, no significa que ya ganamos un proceso revolucionario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en América Latina, digamos? ¿Qué pasa en América Latina? Que es una pregunta que habrá que hacerse, porque parece ser que la famosa vía armada para la conquista del poder como que quedó en signo de interrogación. No, cada vez como que va quedando la sospecha de que una vía armada para alcanzar el poder está medio difícil, por no decir casi imposible. Han habido muchas rearticulaciones en las clases dominantes y en los aparatos armados que hacen difícil que alguien diga, bueno, pues ya nos vamos al cerro, nos vamos a no sé dónde, a la selva, a organizar una fuerza guerrillera. O nos vamos al sur de Estados Unidos para ingresar a México con un ejército, ¿no? Así ya preparado y todo lo demás. Las Fuerzas Armadas Mexicanas tendrían las condiciones perfectas para liquidarlo en 2 patadas. Apoyados además por helicópteros del otro lado que dirían, bueno, aquí vamos a... ¿Y qué con helicópteros? Con drones. O sea, desapareció el ejército que se había armado. Doctor, perdón, se le apagó su micrófono, justo cuando dijo ejército que se había armado. ¿Ahora? Ahora. Ya, perdón. Bueno, entonces, las clases dominantes y los aparatos armados de América Latina han sufrido grandes transformaciones en los últimos 20, 30, 40 años, después de los triunfos revolucionarios en Cuba, en Nicaragua y la revolución centroamericana. Creo que fueron las últimas grandes experiencias, y de ahí para adelante lo electoral ha ido ganando cada vez mayor importancia. Los aparatos armados han sido rearticulados, han sido adoctrinados con una doctrina de contrainsurgencia. Las clases dominantes ya no se conforman simplemente con defender su poder y sus prerrogativas, llevan adelante también tareas de contrainsurgencia muy serias.
la guerra hoy día, cómo incorporan al Poder Judicial a las batallas para echar abajo a gobiernos y a personal de izquierda, el lawfare que llaman, ¿no es cierto?, la guerra judicial, el uso que hacen de los nuevos medios de comunicación y de los antiguos medios de comunicación, hoy día son férreamente controlados, férreamente dispuestos a darle duro a sus puntos de vista, a sus posiciones, etc. A mí me sorprende, yo vengo de Chile y tuve que salir de Chile con posterioridad al golpe militar, y me llama la atención porque en Chile el discurso anticomunista en ese periodo fue brutal. Digamos, los 3 años del gobierno de Allende fue un discurso anticomunista brutal. Lo menos que se decía es que los comunistas se comen a los niños. Lo más suavecito. Los comunistas se comen a los niños. Para después que se comen a los sacerdotes, se comen a las monjas, se comen la religión, y después se comen a los empresarios, ¿no? Y me ha sorprendido estando ahora en México en esta situación con el gobierno de López Obrador, donde los medios de comunicación no dejan de desarrollar un discurso anticomunista como si López Obrador fuera comunista. Yo no veo por dónde es comunista. Pero el discurso, escucho Canal 40, escucho Televisa, escucho los noticieros, y son agresivamente anticomunistas. Vino el presidente de Cuba y hoy día está Cuba y Cuba y Cuba y dele, el presidente comunista, el comunista, el comunista. Y vino qué sé yo, el de Venezuela, Maduro, y comunismo, y comunismo, y comunismo. Y hay una plazoleta en la Ciudad de México donde están en una estatua sentados Fidel y el Che Guevara, y fue alguien a vaciarles pintura, ya escribí, ya dejaron unos carteles diciendo mueran los comunistas, abajo López Obrador, y así. Yo digo, ¿y contra quién están peleando? Si no son los comunistas los que están haciendo esto que está aquí. Bueno, eso habla de una estrategia comunicacional repetida en redes, repetida en los grandes medios de comunicación, repetido minuto a minuto, segundo a segundo, tan, que hace resonancia en algún minuto. Uno dice, qué idiotez, qué cosa tan fuera de proporción, ¿qué es esto? Debe hacer resonancia, debe hacer clink en algún minuto en muchas cabezas. Y muchas cabezas, porque hasta de diputados y senadores los escucho hablando contra el comunismo. Son capaces de llevar a cabo impeachment, de utilizar el propio Congreso para que eche abajo presidente, para guerras híbridas, guerras mediáticas, guerras suaves, golpes suaves. Desde Zelaya en adelante, las clases dominantes ya saben cómo hacer este tipo de operaciones en América Latina y lo han llevado a efecto muy, muy conscientemente y con muy buenos resultados. Entonces, bueno, y con aparatos armados tan preparados y tan numerosos, etcétera, con tanta capacidad de control del territorio, pues ya la idea de una guerrilla, de un ejército rebelde, etcétera, como que ha pasado a la historia, ¿no? Como que pareciera que no tiene viabilidad. Y a eso se ha abierto la lucha electoral. Lo electoral ha pasado a tener un enorme peso. Ahora, lo extraordinario del asunto es que esto electoral implica a su vez un giro en la izquierda y explica un giro en la reflexión, porque lo electoral ha sido presentado, digamos, como la posibilidad efectiva de poder alcanzar el poder. Si no es lo inmediato, por aquí se puede alcanzar el poder. Por aquí se puede, esta es una forma de alcanzar el poder. A mí lo que me llama la atención no es que se formule esto, no, lo que me llama la atención es cuáles son las referencias históricas y las referencias teóricas para pensar que eso es posible. Que se le va a quitar el poder a las clases dominantes, algo así como que le vamos a quitar el jamón a alguien cortándolo por rebanadita, y de pronto las clases dominantes perdieron el jamón. ¿Qué pasó con mi jamón? No, pues ya se lo ganamos. Fíjese que lo fuimos comiendo de a pedacito, se quedó sin poder.
No, pues ese tipo de cosas no van a pasar. Digo. No hay ninguna clase dominante en el capitalismo que le haya pasado una cosa de esa naturaleza. Y entonces hay una serie de interrogantes respecto a cómo se resuelve este tema. Se toma hoy día a Pulanza, el último Pulanza, el Pulanza del libro El Estado, Socialismo, Estado, Poder y Socialismo, un libro viejito, pero que hoy día está de máxima actualidad porque a su vez los teóricos que quieren formular la idea de que es factible que se llegue a resolver el tema de la revolución bajo estas formas, lo utilizan mucho, al último Pulanzas. Y entonces, ¿qué utilizan de Pulanza? ¿Qué recogen de allí? Recogen la idea de que el Estado no es solo expresión de los intereses de las clases dominantes, sino que el Estado es expresión de la lucha de clase y por lo tanto de las fuerzas de la sociedad donde tienen que estar contempladas las clases dominadas. Por lo tanto, en el Estado también hay proyectos, intereses de cosas de las clases dominadas. Que las clases dominadas hayan logrado que se reduzca la jornada de trabajo a 40 horas a la semana es un triunfo de las clases dominadas. Por lo tanto, y está reconocido por una ley del Estado, ergo las clases dominadas intervienen en el poder del Estado. Por decir algo. Que hoy día se reconozca la diversidad sexual, los matrimonios gay, es una reivindicación que las clases dominantes no la iban a dar gratuitamente, pero a partir de la lucha hoy día se está reconociendo y ya es factible que la gente se pueda aprobar los matrimonios y se pueda aprobar la diversidad sexual, etcétera, etcétera. ¿Ve? Las clases dominadas están ganando. Yo eso lo entiendo y no hay forma, sería muy tonto no entenderlo. ¿Pero qué significa eso? Significa que el Estado se está modificando su carácter de clase, y ahí yo, si tengo que pronunciarme, diría, no, no se está modificando el carácter de clase del Estado. ¿Y por qué no se está modificando el carácter de clase del Estado? Porque este Estado que expresa los intereses de clases dominantes, este Estado, el Estado capitalista, que expresa los intereses de los sectores dominantes, asume intereses de clases dominadas, pero en tanto clases dominadas. Y esa parte es la que siento que falta en la reflexión. Que los trabajadores no trabajen 50 horas, sino que trabajen 40 horas. Claro que es bueno, es bien para la clase trabajadora, pero esa medida no anula su condición de clase trabajadora. No está poniendo a discusión su condición de que va a salir a vender su fuerza de trabajo para poder subsistir y por lo tanto que está reproduciendo al capital que se va a apropiar de su valor. No lo está poniendo en discusión. ¿Que se va a reducir parte de la ganancia del capital? Sí, pero no está poniendo a discusión el hecho que reproduce la explotación y el dominio. Que se van a reconocer los matrimonios de diversidad sexual y los matrimonios, etc. Claro que es bueno, pues, por favor, ¿cómo no va a ser bueno? ¿Pero eso atenta contra el dominio y el poder de las clases dominantes? No. Miren, dominados. Se pueden casar de acuerdo a sus intereses y a la diversidad sexual que quieran. Se pueden casar. Sí, la familia se va a ver medio afectada, que es un baluarte dentro de esta lógica y de estos valores simbólicos del dominio. Pero eso puede tener un reajuste, se puede reajustar ese discurso y ese simbolismo. La familia ahora va a ser de otra manera, va a tener otras formas. Por lo tanto, puede aceptar demandas, peticiones de las clases dominadas sin que se altere en lo fundamental el dominio ni el poder de los dominantes. Por lo tanto, el Estado capitalista asume intereses de las clases dominadas en tanto clases dominadas. Si llegara un agrupamiento de trabajadores y dijera, vamos a organizarnos de una determinada manera, no sé qué nombre darle, y vamos a exigirle al Estado que nos reconozca como somos trabajadores que queremos poner fin al trabajo asalariado, perdóname pues, te puedo reconocer como sindicato. Un sindicato vende fuerza de trabajo y puede negociar cómo se vende esa fuerza de trabajo.
Pero así como que me vengas como trabajador, vamos a poner fin al trabajo asalariado, fíjate que no existe. En esta ley no existe nada que sea como eso. No hay ningún partido político reconocido que pueda plantear eso, porque además nosotros desde el Estado o desde las instituciones del Estado se define cuáles son los partidos políticos que reconocemos, y para ser reconocidos tienen que entregarnos su programa. Si aparece cualquier palabra que diga algo como eso, vamos a poner fin al trabajo asalariado, vamos a poner fin a la propiedad privada, etcétera, 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 no los reconocemos como partido y por lo tanto no pueden participar en elecciones. Esa parte es donde a mí en lo personal me quedan muchas dudas. Y entonces, ¿en qué punto estaríamos ahora? En un punto donde las formas conocidas de cómo podríamos los dominados, los explotados, los oprimidos, modificar el orden establecido para establecer un nuevo tipo de sociedad, no tenemos no tenemos la mínima claridad respecto a qué significa eso hoy día. Entonces estamos pataleando para que la explotación no sea tan brutal, que el dominio no sea tan grosero, para que la superexplotación no sea tan salvaje. En esas estamos. Pero claramente una forma de organización, una modalidad de organización, una modalidad de lucha que se oriente en la perspectiva de poner fin a esto, tengo la impresión que estamos muy en pañales. Bueno, me callo ahí para que por favor tengamos tiempo de conversar. Les pido un segundo, por favor.